Buenas tardes. De parte de todo el equipo del Banco de Leche Humana, queremos festejar este 9º aniversario compartiendo una conferencia online de la Magíster Jessica Díaz, hablando de los beneficios de la disponibilidad de la leche humana donada en la UCIM. Y también vamos a compartir los datos estadísticos del año 2019 y lo que va del año 2020. Durante todo el año 2019 tuvimos una recolección de leche de 1.277 litros, los cuales si los dividimos por semestre tuvimos en el primero 617 litros y en el segundo 660 litros recolectados. En lo que va de este año, que también ha pasado un semestre, hemos logrado recolectar 647 litros, lo que representa un incremento del 5% respecto al mismo semestre del año pasado, a pesar del contexto de la pandemia. Respecto a las madres donantes, durante el año 2019 tuvimos 352 madres donantes pertenecientes tanto a las madres domiciliarias como a las madres de la sala de extracción del Centro de Lactancia Materna del Banco de Leche. Si lo dividimos por semestre, en el primero tuvimos 198 donantes y en el segundo semestre 154 donantes. Respecto a los centros recolectores de toda la provincia, que son 10, tuvimos 278 madres donantes. Si lo dividimos por semestre, en el primero tuvimos 116 madres donantes y en el segundo 162. Durante lo que va del 2020, hemos tenido 152 madres donantes. Ha sido menor al primer semestre del 2019, pero respecto al segundo semestre, que habíamos tenido 154, se ha mantenido al tener 152, y todo, como les comentaba, en el contexto de la pandemia. Y en el caso de los centros recolectores de toda la provincia, hemos tenido 102 madres donantes. Ha habido una baja, pero eso no ha implicado menor recolección de leche humana. Respecto a la leche humana pasteurizada y distribuida en el año 2019, fueron 818 litros, de los cuales 428 litros fueron en el primer semestre y 390 litros fueron pasteurizados y distribuidos en el segundo semestre. En lo que va del 2020, se ha podido pasteurizar y distribuir 458 litros. Esto nos representó un incremento del 6,5% respecto al mismo semestre del año pasado, otra vez a pesar del contexto de la pandemia. Respecto a los receptores de esta leche humana pasteurizada, fueron 500 chicos aproximadamente en los distintos centros de internación de la provincia de Mendoza. En lo que va de este año, hemos llegado a 180 bebés receptores en los distintos centros de internación. Para finalizar, a cada mamá donante, a todo el personal que forma parte de la red de leche humana, a la Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia, a todo el personal del Banco de Leche Humana, al Hospital Lago Maggiore, tanto los servicios que sirven de apoyo al banco como a la dirección del mismo, les queremos dar nuestro más sincero y profundo agradecimiento. Ahora pasamos a la licenciada Díaz. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Formé parte del banco hasta hace poquito y por distintas circunstancias ya no estoy, pero me encanta que me hayan invitado para poder compartir con ustedes nuevamente. Como dijo Adriana, yo voy a hablar un poco de los beneficios de la disponibilidad de leche humana donada en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Vamos a hablar un poquito de generalidades, de la evidencia científica sobre los beneficios de la leche humana donada, cómo podemos adaptar a la leche humana donada pasteurizada para recién nacidos con necesidades especiales,
y como nuevas perspectivas, cómo podemos mejorar los métodos de procesamiento de la leche humana para disminuir las pérdidas de nutrientes, y por último, conclusiones. Primero, recordar que la nutrición del recién nacido prematuro debe ser considerada como una emergencia nutricional, que los recién nacidos prematuros de 1 kilo tienen un 1% de grasas como reserva y un 8% de proteínas y una reserva calórica no proteica de 110, voy a acomodar esto para poder ver, de 110 calorías por kilo. Las deficiencias acumulativas de nutrientes durante la estadía en la unidad de cuidados intensivos neonatales van a contribuir al crecimiento subóptimo en el periodo postnatal y a consecuencias adversas en el neurodesarrollo, y esto se da porque los niños prematuros tienen altas necesidades nutricionales por las escasas reservas que tienen, por el elevado requerimiento energético y proteico, y porque tienen un menor aprovechamiento por inmadurez. En este gráfico de Embleton podemos ver cómo a lo largo de los años ha aumentado la sobrevida en los recién nacidos prematuros. Antes pensar en un prematuro de 23 semanas de alta en la UCIN era algo muy raro, hoy la realidad es que se ve. Entonces, por supuesto que esta supervivencia mejorada es clave para mejorar la nutrición en estos pacientes también, porque si bien una mejor nutrición logró esta supervivencia mejorada, también tener niños de 23 semanas en las unidades de cuidados intensivos neonatales nos hacen replantearnos nuevas necesidades nutricionales mucho más complejas y más importantes. Después de la primera semana de vida, la mayor causa de muerte en estos pacientes son la enterocolitis necrotizante y la sepsis. El uso de leche humana debe ser una prioridad. El amamantamiento y el uso de leche humana a través de un banco de leche autorizado constituye una de las estrategias para disminuir la mortalidad infantil en el mundo. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y UNICEF desde el 2001. Y todos los recién nacidos prematuros deben recibir leche humana, y si la mamá no puede aportar leche humana por algún motivo, su propia leche no la tenemos disponible, la leche humana donada pasteurizada, debidamente fortificada, debe ser usada como segunda opción. Esto nos dice la Academia Americana de Pediatría desde el 2012. La leche humana tiene una acción dual, porque por un lado es una fuente de nutrientes, y por otro tiene una gran cantidad de componentes bioactivos. Es el inmunonutriente más potente, es un simbiótico y un cronobiótico, porque va cambiando a lo largo del tiempo, en el mismo día, en la misma toma, por lo que, bueno, cumple una función que con la fórmula lógicamente no la podemos comparar. La leche materna de la propia mamá siempre va a ser la mejor para el prematuro, tiene beneficios tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, protección contra enterocolitis necrotizante, protección contra infección y sepsis, mejor tolerancia alimentaria, nutrición enteral completa más rápida asociada con una reducción significativa de sepsis y estadía hospitalaria más corta, y reducción en los costos sanitarios. Y a largo plazo va a tener una mejora en el crecimiento cerebral, una maduración más rápida del tallo cerebral que resulta en mejor control respiratorio, desarrollo neurocognitivo y crecimiento cerebral, función retiniana, disminución de la retinopatía y retinopatía menos severa, supresión del estrés oxidativo resultando en menos displasia broncopulmonar, enfermedad pulmonar crónica y menor injuria cerebral de la materia blanca, y un riesgo reducido de alergia, enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Es decir, que los beneficios, como dije anteriormente, son tanto a corto como a largo plazo. La mortalidad está relacionada también con el inicio de la alimentación con leche materna, no solamente con el aporte de leche materna, sino en qué momento iniciamos. En este artículo podemos ver la importancia de iniciar la alimentación con leche humana desde la primera hora de vida. A medida que pasa el tiempo, el porcentaje de mortalidad que muestra este trabajo es mayor. Si alimentamos con leche humana durante la primera hora de vida al niño, el porcentaje de mortalidad es 0,7%, de 1 a 24 horas 1,2%, y a medida que va avanzando, como les digo, va aumentando. Si alimentamos con leche materna exclusiva al niño, la mortalidad es de 1,1%, leche materna más fórmulas, 5,6%, y cuando no damos leche materna y alimentamos exclusivamente con fórmula, el porcentaje de mortalidad es de un 14,4%.
Este artículo nos dice que el 16% de las muertes se previenen si se da leche materna el primer día de vida. Por eso es que es tan importante contar con leche de la propia mamá, y como segunda opción, si no podemos disponer de leche de la propia mamá, leche humana donada pasteurizada. Hay múltiples mecanismos que pueden explicar por qué la leche humana es el mejor alimento. Primero, por la calidad de nutrientes, los ácidos grasos que tiene, la cantidad de proteínas. Hay alrededor de 2000 proteínas dentro de la leche humana, que cada una va a tener una función distinta. La cantidad de nutrientes, tiene lactoferrina, tiene más de 200 oligosacáridos y nutrientes inmunobiológicos que no se encuentran en las fórmulas artificiales. Componentes funcionales, tiene células, células madres, microbioma, que vuelvo a repetir, no se pueden imitar. Y además, ausencia de proteínas o péptidos extraños. Todo esto lo encontramos en la leche humana de la propia mamá, pero ¿qué componentes van a diferir en la leche humana donada? Sabemos que aplicamos un proceso de pasteurización y que la composición de la leche humana donada pasteurizada no va a ser igual a la leche de la propia mamá. En lo que es proteínas totales, sobre todo proteínas de origen nutricional o con función nutricional, solo disminuye un 4% mediante la pasteurización, pero sí hay mayor pérdida en lo que son las proteínas con función en la inmunidad, como la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina A secretora, que baja entre un 30 y un 40% se reduce por pasteurización. La inmunoglobulina M se mantiene más. Inmunoglobulina G también entre un 30 y un 40% se pierde por pasteurización. La lactoferrina se pierde alrededor de un 70% por pasteurización. La lisocima, un 25% se pierde por pasteurización. Los lípidos totales, en general, no hay mucha alteración. Hay una reducción pequeña de un 5%. La lipasa sí se pierde por pasteurización, se destruye completamente. La fosfatasa alcalina también. Los ácidos grasos se mantienen, la lactosa y estos 200 oligosacáridos que hablamos anteriormente también se conservan, al igual que la vitamina A. El microbioma obviamente se pierde porque al pasteurizar estoy eliminando el 99% de los microorganismos, y las células también se pierden porque son muy termolábiles. ¿Quiénes van a ser los receptores beneficiarios de esta leche humana pasteurizada donada? Primero, como grupo focal, los prematuros y o bajo peso menores de 1500 gramos, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con quilotórax cuando usamos leche humana pasteurizada desnatada. En Mendoza se usa permanentemente. En todos los pacientes con quilotórax neonatal que están en el hospital pediátrico, que necesitan la leche humana donada desnatada, la reciben. Bebé con riesgo de enterocolitis necrotizantes e infección. Lactantes portadores de patologías gastrointestinales quirúrgicas como gastroquisis, atresias duodenales, yeyunal, ileal o múltiple, ileostomía o yeyunostomía con resección intestinal o con síndrome de intestino corto, lactantes con deficiencias inmunológicas, lactantes con metabolopatías excepto la galactosemia, y cualquier niño que su mamá no tenga la capacidad de alimentarlo porque está enferma, porque tiene una medicación que contraindica la lactancia, porque no está la mamá o está hospitalizada lejos de su hijo, y bueno, y cualquier otro niño que por indicación médico-nutricional deba recibir leche humana donada. Este artículo del 2016 es muy interesante, de la Academia Americana de Pediatría, que nos dice que el uso de leche humana pasteurizada se incrementó en los niños de alto riesgo, principalmente en los recién nacidos menores de 1500 gramos, o aquellos con severos desórdenes intestinales, y que la leche humana pasteurizada debe ser considerada en situaciones en las cuales la leche de la propia mamá resulta insuficiente. Este artículo es del 2018, también bastante interesante. En realidad los autores arman un árbol de decisión para leche humana donada. El título del artículo es un ejemplo de herramienta para promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Lo que proponen los autores es este árbol de decisión para las unidades de cuidados intensivos neonatales que estén considerando el uso de leche de banco para asegurar que la leche pasteurizada se use para reemplazar la fórmula artificial y no para reemplazar la leche de la propia mamá. El beneficio mayor, yo creo que tiene la leche pasteurizada en la unidad de cuidados intensivos neonatales,
es la capacidad de servir como un puente para la alimentación completa con leche humana, sobre todo en los primeros días, cuando a veces las mamás que han tenido un prematuro pueden estar en terapia intensiva o no tener acceso inmediato a poder extraerse leche. La leche humana pasteurizada realmente sirve de puente hasta que la mamá pueda suministrar su propia leche, y más adelante, si la mamá por estrés ya no produce la cantidad que quisiera y demás, también sirve para complementar hasta lograr que la mamá tenga una producción adecuada y se pueda ir de alta con lactancia materna exclusiva. La leche humana pasteurizada puede proporcionar al recién nacido una fuente de nutrición más óptima que las fórmulas artificiales, mientras la mamá aumenta este aporte de leche materna o este suministro. Y esto es muy importante, el apoyo a la lactancia es vital en los primeros días después del nacimiento, especialmente en madres de lactantes prematuros, porque cuentan con un estrés adicional, en una situación distinta, con su niño a veces en terapia grave, por lo que, bueno, el apoyo a la lactancia es fundamental. Y eso es lo que muestra este árbol, que se ve muy chiquitito, pero bueno, después si quieren tener acceso al artículo completo, me pueden escribir un mail y se los envío sin problema. Y en todos los puntos apoyan justamente la lactancia materna y el uso de leche de la propia mamá, y considerar en situaciones especiales el uso de leche humana pasteurizada donada. ¿Qué evidencia científica hay publicada sobre los beneficios de la leche humana pasteurizada? El mayor beneficio, o por lo menos antes lo que más se veía, era la disminución del riesgo de enterocolitis necrotizante. Así que vamos a ver algunos de los artículos publicados. Leche humana donada pasteurizada, enterocolitis y revisiones. Estas son revisiones sistemáticas que mostraron desde el año 2014, comparaban la fórmula con la leche humana donada en la alimentación del recién nacido prematuro de muy bajo peso, y vieron mejores resultados con el uso de leche humana donada pasteurizada antes que la fórmula. Se estima que cada 25 recién nacidos prematuros alimentados con fórmulas artificiales, uno tendrá enterocolitis necrotizante. Una dieta con proteína bovina puede estar asociada con mayor inflamación y permeabilidad intestinal, pero los autores también se plantean de si realmente esta reducción de la enterocolitis necrotizante es realmente un beneficio de la pasteurizada, o es que al no estar dando leche bovina disminuye ese riesgo tan grande que tiene esta proteína de origen bovino. Por lo que, bueno, concluyen que la alimentación con leche humana pasteurizada se asocia con una disminución del riesgo de enterocolitis comparado con la fórmula. En este estudio también, este estudio es del 2017, enterocolitis necrotizante y crecimiento en recién nacidos prematuros alimentados con leche de su propia mamá, leche donada pasteurizada o fórmula para prematuros. Eran 3 grupos y se ve un porcentaje significativo en la reducción del riesgo de enterocolitis necrotizante. Los que tomaban leche de su propia mamá o leche pasteurizada entre un 4 y un 5% de riesgo, y los que tomaban fórmula un 11,5% de riesgo. Menos porcentaje de cirugía por enterocolitis y de muerte, en aquellos que recibían leche humana, ¿no? Este artículo es del 2016 también, el efecto de la leche humana donada suplementaria en comparación con la fórmula para prematuros en el desarrollo neurológico de lactantes de muy bajo peso al nacer a los 18 meses. Es un estudio canadiense, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Eran 363 lactantes, 181 complementaban la leche de la propia mamá con leche humana donada pasteurizada y 182 con fórmula. Se hacía la complementación por 90 días o hasta el alta, o lo que ocurriera primero. A largo plazo no hubo diferencia en la antropometría entre los dos grupos, ni tampoco diferencia en el neurodesarrollo a los 2 años, pero sí, como vemos en este gráfico, hubo una reducción del riesgo de enterocolitis necrotizante en aquellos pacientes que recibían como complemento de la leche de su propia mamá, leche humana donada comparado con la fórmula. Este estudio de 2013, también leche humana exclusiva versus fórmulas artificiales en prematuros extremos. Eran 53 lactantes entre 500 gramos y 1250 gramos. Había intención de los padres de no proporcionar leche de su propia mamá, por distintos motivos. Se les dio fórmula para prematuro a 24 niños y a 29 niños leche humana pasteurizada fortificada. Podemos ver que aquellos que recibieron leche humana pasteurizada fortificada en comparación a la fórmula tuvieron menos días de nutrición parenteral total,
menos porcentaje de sepsis de inicio tardío, mucha menos enterocolitis necrotizante, un 3% versus un 21%, nada de enterocolitis necrotizante quirúrgica, y menos días de oxígeno, de terapia con oxígeno. Y este estudio salió este año, que si bien está aprobado en animales, por el momento en ratas se probó, sabemos que la leche humana tiene exosomas. Los exosomas son como pequeñas pelotitas que lo que hacen es transferir material genético de la mamá al bebé en forma de microARN, que ya lo hemos hablado varias veces en otras charlas. Bueno, estos exosomas están en la leche de la propia mamá, en la leche cruda, como llamamos nosotros, como en la pasteurizada, y se vio en este estudio que disminuían la inflamación en la hipoxia y en los organoides tratados con lipopolisacáridos comparados con el grupo control. In vivo, la lesión de la mucosa inducida por enterocolitis necrotizante, la inflamación y la producción de mucosa se mejoraron mediante exosomas derivados de la leche humana cruda como pasteurizada. Los exosomas derivados de la leche humana de la propia mamá y pasteurizada redujeron igualmente el daño intestinal, pero bueno, obviamente se necesita más investigación para ver qué efecto tendría la administración de exosomas en la práctica clínica. Es importante aclarar que, como les dije, los exosomas no se pierden por pasteurización, así que se encuentran en forma beneficiosa también en la leche humana pasteurizada. Como tolerancia alimentaria, bueno, también múltiples estudios demuestran que la alimentación con leche humana pasteurizada reduce los episodios de intolerancia alimentaria y de diarrea comparados con las fórmulas artificiales. Y esto es muy interesante, una encuesta internacional que evaluó las diferencias en las prácticas de alimentación encontró que la mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales que tenían acceso a la leche humana pasteurizada comenzó la alimentación enteral más temprano y avanzó más rápidamente que cuando se los alimentaba con fórmulas artificiales. Esto se ve en la práctica diaria. Uno se anima mucho más a alimentarlos cuando sabemos que contamos con leche humana, sea de la mamá o sea de banco como segunda opción, antes que con una fórmula. Tenemos mucho más miedo de las intolerancias, sobre todo en pacientes con retardo del crecimiento intrauterino, que sabemos que podemos dar trófica y antes era una contraindicación, pero la realidad es que cuando tenemos fórmulas artificiales no nos animamos tanto como cuando contamos con leche humana. La leche humana pasteurizada entonces mejora la tolerancia a la alimentación en comparación con las fórmulas artificiales. En cuanto a neurodesarrollo, bueno, neurodesarrollo y crecimiento son los dos tópicos en los que más discusión hay y que hay bastantes publicaciones hablando un poco en contra de la leche humana, pero bueno, hay que aclarar que en realidad el modelo que se usa en la Argentina, el modelo que seguimos, el modelo de Brasil, en realidad no es como el europeo, no es como el de Estados Unidos. Aquí en Argentina no se hace pool de leche, o sea, no se mezclan todas las leches para mantener los mismos niveles de nutrientes, sino que se hace como mucho más individualizado, se siguen lotes distintos, según cada mamá tenemos la composición de cada una de esas leches, entonces podemos hacer una administración mucho más individualizada y por ahí los resultados generalmente de los artículos publicados vienen de otros países. Tenemos que animarnos a publicar un poco más y estoy segura que los resultados acá en la Argentina, por lo menos como el modelo brasilero, serían distintos, porque individualizamos mucho más el uso de leche humana pasteurizada. Bueno, en cuanto al neurodesarrollo, hay evidencia clínica y de neuroimagen que la leche humana de la propia mamá está relacionada con la maduración de áreas específicas del sistema nervioso inmaduro del prematuro y que la duración y el volumen de la leche materna aportada es un predictor de resultado cognitivo, pero respecto a la pasteurizada es escasa la evidencia disponible. En cuanto a leche de la propia mamá, tenemos un montón de publicaciones en lo que es neuronutrición con el uso de leche humana. Con la pasteurizada, no. Se necesitan más estudios, pero que comparen realmente el uso de leche humana pasteurizada fortificada con las fórmulas para prematuros para evaluar desarrollo neurológico, porque los estudios que había en general son bastante viejos y comparaban el uso de leche humana pasteurizada sin fortificar con fórmula para prematuro, y bueno, lógicamente sabemos que no se cubre el requerimiento de nutrientes en los pacientes prematuros, tengan su propia leche o leche donada, sin fortificar. Y además considerar que
Con la leche humana donada buscamos sobre todo disminuir el riesgo de enterocolitis necrotizante y que la morbilidad relacionada a la enterocolitis necrotizante es significativa, y una de las consecuencias mayores que tienen los sobrevivientes a estas enterocolitis necrotizantes son el neurodesarrollo deteriorado, por lo que la disminución del riesgo de enterocolitis yo creo que ya es un motivo suficiente para recomendar el uso de leche humana pasteurizada en reemplazo de las fórmulas, porque también sabemos que si ese niño no tiene la enterocolitis, también le estoy protegiendo el neurodesarrollo. Es decir, que ya indirectamente mejora el neurodesarrollo en estos pacientes. En cuanto a displasia broncopulmonar, este estudio viejito del 2005, en realidad era un ensayo clínico aleatorizado diseñado para comparar la incidencia de acontecimientos relacionados con infecciones en recién nacidos menores a 30 semanas, pero como resultado secundario se vio una reducción de la incidencia de displasia broncopulmonar en los lactantes alimentados con leche humana pasteurizada comparados con aquellos que eran alimentados con fórmula, un 15% de displasia en aquellos pacientes con leche humana pasteurizada y un 28% en aquellos con fórmula. Este estudio desde el 2018 es una revisión sistemática y metaanálisis sobre leche humana donada y displasia broncopulmonar. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis y estudios observacionales sobre los efectos de la leche humana pasteurizada en la displasia broncopulmonar. El metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados no pudo demostrar que la suplementación de leche humana cruda con pasteurizada, es decir, lo que faltaba para el aporte se dé con leche humana pasteurizada, redujera la displasia broncopulmonar comparada con las fórmulas de prematuros, pero sí el metaanálisis de los estudios observacionales mostró que la suplementación con leche humana pasteurizada redujo la displasia broncopulmonar. Por lo que en términos generales podemos decir que colabora a la reducción de displasia broncopulmonar comparado con las fórmulas artificiales. En crecimiento, otro de los tópicos, neurodesarrollo y crecimiento es donde más discusión hay. En crecimiento, en este Cochrane que comparaba desde el 2018, compara fórmula versus leche humana donada en la alimentación del prematuro, 11 estudios, 1.809 infantes, 4 estudios que estaban incorporados en esta revisión comparaban la fórmula de inicio con la pasteurizada, 7 comparaban fórmula de prematuros con pasteurizada, y solamente 4 ensayos, que eran los más recientes, usaban leche humana pasteurizada fortificada. Vuelvo a repetir, si no fortificamos la leche humana, no cubrimos los requerimientos en los prematuros, así que comparar fórmula de prematuro con leche humana pasteurizada sin fortificar está bastante en desventaja y es evidente, pero sabemos que no es lo ideal. La leche humana pasteurizada versus la fórmula, según este estudio, bueno, mostró una ganancia de peso 15% más lenta y una ganancia de longitud corporal 12% más lenta, pero si aplicáramos la fortificación individualizada, el crecimiento debería ser similar al alcanzado con la leche de la propia mamá fortificada o la fórmula de prematuro, porque es una cuestión matemática en cuanto a macronutrientes, por supuesto, para ver crecimiento, que obviamente se pierden algunos de los componentes inmunobiológicos, de eso no hay duda, pero por eso siempre la tomamos como segunda opción y no como la primera. Aquí este estudio desde el 2018 también comparaban la ingesta de calorías y proteínas que recibían los recién nacidos de muy bajo peso, que estaban recibiendo leche de la propia mamá o leche de donantes, pero lo fortificaban midiendo la composición de los nutrientes con un analizador de leche humana. Y como resultado se obtuvo que la leche humana pasteurizada proporciona una ingesta de nutrientes comparables a la leche humana cruda cuando medimos la composición que tiene real. Sin embargo, si usábamos fortificación estándar, que la fortificación estándar es la que nos dice el fabricante de los fortificadores, ninguna de las dos leches, ni la de la propia mamá ni la de la pasteurizada, lograban cubrir las necesidades energéticas de estos niños. Volvemos a lo mismo, recomendamos actualmente fortificación individualizada. Enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Este estudio también es bastante viejo, 2007. Se evaluó a los 16 años factores de riesgo cardiovascular en adolescentes que en su etapa neonatal habían sido alimentados con leche humana pasteurizada, como dieta única o como suplemento de la leche de su propia mamá, versus los que habían sido alimentados con fórmulas.
En los que fueron alimentados con pasteurizadas se encontró menor presión arterial media en el periodo neonatal, también menos colesterol LDL y mayores niveles de colesterol HDL, ratios más bajos de LDL, HDL en los alimentados con pasteurizada comparados con fórmula. Estos datos muestran entonces que el efecto de la programación temprana de la dieta en los resultados clínicos a largo plazo tiene un efecto importante, y que la pasteurizada en la vida temprana puede tener efectos beneficiosos sobre los factores de riesgo cardiovascular medidos durante la adolescencia si lo comparamos con la alimentación con fórmulas artificiales. En cuanto a alergias, no hay muchos estudios que hablen de esto, hay un solo ensayo clínico aleatorizado disponible que muestra que la leche humana pasteurizada no tiene un efecto protector contra el desarrollo de alergia en los recién nacidos prematuros. Sin embargo, la misma revisión informa un efecto protector contra eczema en los recién nacidos prematuros que tienen alto riesgo de alergia. Lactancia maternal alta. Este estudio del año pasado también muestra, el objetivo del estudio era evaluar el impacto de un banco de leche humana en la mortalidad neonatal, la incidencia de enterocolitis necrotizante y la tasa de lactancia materna exclusiva. Evalúan antes y después mortalidad neonatal, enterocolitis y lactancia. Fue significativa la lactancia maternal alta. Antes de un banco de leche se iba al 34% de los pacientes con lactancia maternal alta, y después de la implementación de un banco un 74%. Y además, si bien no era significativa, había una tendencia decreciente en la mortalidad neonatal y en la incidencia de enterocolitis después de establecer el banco. Este es un estudio de Aslanoglu también, en Italia, 83 centros neonatales, 64 centros no tenían bancos de leche y 19 tenían bancos de leche, y evaluaban lactancia materna exclusiva al alta, después en los que tenían y no tenían bancos de leche, y fíjense cómo los que tenían banco de leche tenían una tasa de lactancia materna exclusiva al alta mayor que aquellos que no tenían banco. Microbiota, bueno, sabemos que con la pasteurización perdemos los microorganismos, eso es por una cuestión de seguridad bacteriológica, que es lo que debe ser, pero también, bueno, se lleva todos estos microorganismos beneficiosos, por lo que hay que buscar alternativas para mejorar esto. Este trabajo del 2017, en aquellas mamás que tenían leche propia, pero complementaban su propia leche con leche pasteurizada, se inoculó esta leche pasteurizada con un 10% de leche de la propia mamá durante 4 a 8 horas, y los niveles microbiológicos resultaron similares a la leche humana de la propia mamá en cuanto a microorganismos, es decir, se agregaba un 10% de la leche de la propia mamá a la leche pasteurizada y se administraba a su propio hijo, por supuesto. No puedo agregar leche de una mamá a la pasteurizada y administrársela a un hijo que no es el propio, por una cuestión de riesgo microbiológico también. De esta manera lograban personalizar la microbiota de la leche humana donada con leche de la propia mamá. Y este estudio es del 2018, que también estrategias para preservación, restauración y modulación de la microbiota de la leche humana pasteurizada. Como primera estrategia, ellos nombran el promover, obviamente, y aumentar el uso de la leche de la propia mamá en la unidad de cuidados intensivos neonatales, porque tiene una microbiota perfecta para el niño. Pero bueno, cuando se usa también leche humana pasteurizada, recomiendan esto de agregar pequeñas cantidades de leche de la propia mamá a la pasteurizada para personalizar microbiológicamente esta leche. Y cuando no contamos con leche de la propia mamá, contamos solo con pasteurizada, ellos proponen una estrategia atractiva como el diseño de un probiótico para agregar a la leche humana pasteurizada con cepas bien caracterizadas que representen una microbiota de la leche humana saludable. Ellos recomiendan hacer un probiótico y suplementar esta leche humana con bacterias acidolácticas o bifidobacterias, bueno, como alternativa para restaurar esta microbiota de la leche humana donada antes de administrar al niño. Este también es un estudio del 2018 que
Nos habla del microbioma intestinal en el prematuro, que depende del tipo de alimentación, la importancia de la leche humana donada, recién nacidos prematuros alimentados con leche humana de la propia mamá, mostraron una presencia significativamente mayor de bifidobacterias, si lo comparábamos con aquellos alimentados con leche humana pasteurizada. El perfil microbiano de los alimentados con fórmula fue distinta a los observados en los alimentados con leche de la propia mamá, pero sorprendentemente en este estudio los lactantes prematuros que eran alimentados con leche humana pasteurizada tenían perfiles microbianos más cercanos a los alimentados prematuramente con leche de su propia mamá, que si lo comparábamos con aquellos que eran alimentados con fórmulas artificiales. En conclusión, ya lo vamos a ver en un gráfico que se ve mucho mejor, el uso de leche humana pasteurizada favorece el microbioma intestinal, tornándolo más similar a la leche humana de la propia mamá que a la fórmula, a pesar de que sabemos que hay diferencias entre la leche de la propia mamá y la pasteurizada. Y esto puede tener beneficios potenciales en los efectos a largo plazo sobre la funcionalidad intestinal, el sistema inmune y las actividades metabólicas. Acá lo podemos ver en el gráfico, que habla de leche de la propia mamá y leche pasteurizada, son mucho más similares entre sí que la fórmula. Entonces, bueno, sigue siendo beneficioso el uso de leche humana pasteurizada, incluso para el microbioma intestinal, a pesar de que no tiene todas las bacterias que quisiéramos. Este es un estudio muy nuevo también, va del año pasado, que se ha empezado a investigar un poco más al respecto sobre la reducción de la inflamación intestinal después de trasplante de médula ósea. Este es un estudio piloto de uso de leche humana para reducir la inflamación intestinal después del trasplante de médula ósea. El objetivo era la administración de leche humana en el periodo temprano del peritrasplante, reduciría la inflamación intestinal después del trasplante de médula ósea. Se daba leche humana desde 3 días antes hasta 14 días después del trasplante de médula ósea, y podemos ver que 24 niños recibían leche donada y 9 leche de su propia mamá, y el grupo control recibía fórmula. Bueno, como resultados, la interleuquina 8, interleuquina 10, el REX3 alfa en plasma disminuyeron en la corte de leche humana, que son factores inflamatorios. En sangre periférica, CD69, CD8 y células T fueron más altas que los controles. La abundancia de adenovirus, Escherichia coli, Cryptosporium parvum, bueno, Pseudomonas aeruginosa en las heces también fue mayor en los controles, y en las heces alanina, tirosina, metionina y proporción de alanina fecal también fueron mayores en los controles. Es decir, que la administración de leche humana, sea de la propia mamá o pasteurizada, resultó en una disminución de los marcadores de inflamación intestinal y podría ser un complemento valioso para los pacientes después de trasplante de médula ósea. Es decir, que es un campo nuevo en los que puede empezar a intervenir la leche humana pasteurizada cuando no contamos con leche de la propia mamá. ¿Cómo podemos adaptar a la leche humana pasteurizada para recién nacidos con necesidades especiales? Podemos jugar un poco también con la leche humana pasteurizada, esa es la realidad. Desnatarla, por ejemplo, para pacientes con quilotórax neonatal, que es lo que se hace en Mendoza. Elegir leches con baja acidez Dornick para aquellos pacientes que tienen una hipofosfatemia o una osteopenia, sabiendo que la absorción de calcio y de fósforo es mucho mayor cuando la acidez Dornick es menor. Elegir alta en calorías para niños que no crecen adecuadamente, o alta en proteínas en aquellos prematuros extremos. Y esto que me lo enseñó Vanessa Valls del Banco de Leche de la Sardá, usar la leche pasteurizada calostral para el inicio de calostroterapia. Recomendamos calostroterapia desde el primer minuto que se pueda, pero la realidad es que muchas veces las mamás de nuestros prematuros demoran, o porque están en terapia, o por distintas circunstancias, en poder empezar a sacarse leche y lograr hacer esta calostroterapia, así que puede ser un puente fantástico el uso de leche humana donada, pasteurizada, bien calostral, para iniciar la calostroterapia, porque si bien no tiene los microorganismos que necesitamos para cambiar la microbiota oral, sí tiene oligosacáridos, tiene algunas inmunoglobulinas, tiene microARN y un montón de otros componentes que seguro van a favorecer este microbioma o a facilitar este puente entre el inicio hasta que la mamá se pueda empezar a sacar leche y administrar realmente el calostro de la propia mamá. Así que también puede ser una opción.
como nuevas perspectivas, cómo podemos mejorar los métodos de procesamiento de la leche humana para disminuir la pérdida de nutrientes. Bueno, la realidad es que en el mundo se está intentando estudiar de qué manera procesamos esta leche para que haya una pérdida mínima de nutrientes. Yo les voy a mostrar lo que está publicado, lo que se va estudiando a medida que pasa el tiempo. En general, los bancos de leche acá en la Argentina, todos usan la pasteurización Holder, que es a 62,5 grados durante 30 minutos. El proceso de pasteurización es lo que se recomienda y con eso nos aseguramos que microbiológicamente la leche sea apta. Bueno, existe otro tipo de pasteurización que también se usa en la industria láctea bovina, que es la de alta temperatura a corto tiempo, es por calentamiento de la leche en capas en sistema de flujo continuo a 72 grados durante 15 segundos. Este método preserva la mayor parte de las características sensoriales y valores nutricionales de la leche y asegura una degradación inferior de proteínas y vitaminas. A partir de la evidencia publicada se ha comprobado que este tipo de pasteurización es al menos equivalente a la pasteurización Holder para garantizar la seguridad microbiológica a la leche humana, pero es mejor para preservar el potencial antioxidante, el contenido y la estructura de la lactoferrina, vitamina B y C y algunas citoquinas. En España han hecho un modelo de este pasteurizador y lo estaban probando, pero sobre todo para estudio. Creo que no hay ninguno que esté usándolo de modo sistemático, digamos, para pasteurizar toda la leche. Después tenemos este que es el procesamiento con altas presiones. En esta tecnología se aplica alta presión hidrostática elevada, entre 400 y 800 durante un corto tiempo. Las altas presiones se consideran una alternativa prometedora a la pasteurización térmica de la leche humana. Es un método de tratamiento no térmico que se puede aplicar a alimentos sólidos y líquidos, dando seguridad microbiológica y sin modificar la calidad nutricional ni sensorial. Los datos hasta ahora indican que las altas presiones, al menos a temperatura ambiente o por debajo, y con presiones aplicadas no superior a 400, pueden aumentar la retención de componentes inmunológicos importantes, como la inmunoglobulina secretora, las lisocimas y algunas citoquinas, y también algunas vitaminas y ácidos grasos, si la comparamos con la pasteurización Holder. Los datos experimentales sugieren que las altas presiones son eficaces para destruir la mayoría de los microorganismos, como la pasteurización Holder, pero además podrían mejorar la preservación de calidad biológica de la leche humana. Como alternativas no térmicas, otra de las alternativas es la irradiación ultravioleta C, que destruye microorganismos como bacterias, virus y levaduras, pero por su capacidad de penetración, como su capacidad es baja, limita el uso en alimentos líquidos y superficies planas. Los datos en su mayoría son experimentales, pero nunca se ha utilizado en bancos de leche humana para procesar grandes cantidades de leche, así que obviamente se necesitan mucho más estudios. Acá se puede ver, es como una luz y aparece la leche adentro y bueno, la van como irradiando. Otra alternativa no térmica es el procesamiento por ultrasonido y termoultrasonido. El procesamiento ultrasónico es una tecnología emergente para la preservación de los alimentos a través de la inducción de cavitación inercial. Los resultados de la cavitación inercial van a producir una formación de burbujas microscópicas que van a ir colapsando rápidamente y producen ondas de choque y calentamiento localizado. Cuando el calentamiento suave se combina con el procesamiento de ultrasonidos, el tratamiento se conoce como termoultrasonicación. Este autor evaluó los efectos del tratamiento de ultrasonidos y de termoultrasonido en muestras de leche humana contaminadas artificialmente, es decir, hacen pruebas de provocación para ver si realmente son efectivos para eliminar los microorganismos, pero hay pocos datos sobre seguridad microbiológica del proceso para usarlo en bancos de leche. Nuevamente repito, son todas pruebas que van haciendo para ver si encuentran uno que sea el mejor, el más fácil de aplicar y bueno, que tenga los mismos resultados en cuanto a seguridad microbiológica que la pasteurización Holder, pero menor pérdida de nutrientes. Aquí podemos ver, bueno, sobre todo se evita la pérdida de la lipasa cuando se usa termoultrasonido o con irradiación ultravioleta, que con la pasteurización Holder sabemos que la perdemos. Esta es la validación microbiológica de las tecnologías innovadoras en el procesamiento de leche humana, es decir,
todos los microorganismos que se fueron agregando a la leche y fueron probando los distintos métodos para ver si se eliminaban y fueron efectivos ante todos estos microorganismos. Y por último, el calentamiento óhmico, que es una nueva tecnología bajo investigación para el tratamiento térmico de la leche humana, sirve como una resistencia eléctrica, se calienta mediante el paso de electricidad a través de él, la energía eléctrica se disipa en calor, lo que resulta en un calentamiento rápido y uniforme. Al igual que el procesamiento térmico, el calentamiento óhmico inactiva los microorganismos por calor, y en las primeras pruebas experimentales realizadas en la leche humana con una instalación de planta piloto se estudiaron pequeños cambios a una temperatura de 78 grados, pero sí cambios significativos a los 85 grados, van probando distintas temperaturas, pero obviamente, lo mismo que con los otros, son necesarios más estudios para evaluar las ventajas teóricas de esta nueva tecnología cuando se usa para tratamiento de leche humana comparada con la pasteurización Holder. Como resumen entonces, la nutrición preferida para el recién nacido es la leche de su propia mamá, de eso no hay duda. Cuando esta no está disponible o es limitada, se recomienda la leche humana pasteurizada de donante como alternativa para estos neonatos hospitalizados. El uso de leche humana donada pasteurizada debe priorizar a los prematuros comprometidos y a recién nacidos de término enfermos. Y pensando en estos tópicos que decíamos de que el crecimiento es menor, que hay estudios que muestran que el crecimiento es menor, que a veces nos enoja mucho a quienes defendemos a la leche de banco, porque la verdad que se publican cosas bastante violentas, ¿no?, en cuanto a la leche humana pasteurizada. Hay algunos que publican comparando la leche humana pasteurizada con la leche de la propia mamá, cuando nosotros decimos permanentemente que no es lo mismo, que siempre hay que priorizar la leche de la propia mamá y que esto es la segunda opción porque sin duda es mucho mejor que las fórmulas. Pero si en cuanto al crecimiento vemos una desventaja comparada con las fórmulas, ¿por qué no plantearnos la idea de diseñar fortificadores exclusivos para leche humana donada pasteurizada que nos permitan alcanzar de manera más sencilla los requerimientos nutricionales? Es decir, sabiendo que muchas de nuestras leches son de mamás de domicilios, que tienen menos contenido de proteínas, podríamos diseñar, o quienes sepan hacerlo, ¿no?, obviamente, diseñar fortificadores que estén a medida para agregar a la leche humana pasteurizada, que tengan más proteína, que tengan lo que justamente necesite y que sea de manera más sencilla. Otra opción, mientras los que saben de tecnología alimentaria intentan mejorar los métodos de procesamiento de leche humana para evitar la pérdida de nutrientes o mantener lo más que se pueda, nosotras, yo hablando como nutricionista, por ahí me parece que también sería beneficioso empezar a incorporar una anamnesis nutricional a las mamás donantes de manera adecuada para ver realmente cómo se están alimentando, haciendo foco en aquellos nutrientes que son dependientes de la ingesta materna, como por ejemplo la ingesta de DHA, que en nuestros prematuros es bastante necesario el requerimiento, pero en el niño de término también, o la vitamina B12 en aquellas mamás que son veganas o vegetarianas, empezar a incorporar todo esto dentro de la anamnesis que se le hace la propia mamá, y si es necesario suplementarlas o enseñarles de qué manera consumir estos nutrientes, o como hicieron en Brasil, habían armado un alimento con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que también se compartía con las mamás donantes, que también podría ser una nueva alternativa, diseñar alimentos con todos estos nutrientes que dependen de la ingesta materna y administrarlos a nuestras mamás donantes, ¿no?, ofrecérselos. Volver a recordar que la leche humana de la propia mamá se prioriza, que la leche humana donada pasteurizada no es lo mismo que la leche de la propia mamá, que no es la alternativa a la leche de la propia mamá, sino que es la alternativa a las fórmulas lácteas artificiales y que principalmente nos sirve de puente, como dijimos, hasta que la mamá empieza a producir leche para poder, no a producir, sino a poder extraerse. Estas mamás, estamos hablando de niños prematuros, con mamás a veces que están bastante mal también, usarlo de puente y poder iniciar la alimentación apenas nace el niño, contando con leche humana en nuestra unidad de cuidados intensivos. Y por último, para cubrir los requerimientos nutricionales de los prematuros menores a 1800 gramos, siempre debemos fortificar la leche humana, sea de la mamá o sea pasteurizada, y cuando es leche humana pasteurizada donada, con más razón prestar atención a la fortificación individualizada y no estandarizar la fortificación, sino que considerar realmente cuánta proteína tiene esa leche para cubrir el requerimiento del prematuro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Les dejo mi mail por si
quieren hacer alguna pregunta o si necesitan alguno de los artículos que fui mostrando, lo quieren leer completo, también me pueden escribir y no hay ningún problema en enviárselos. Muchas gracias.